Bien, vamos a ver un nuevo tema, es el tema número 3, que es primera ley de la termodinámica, pero en este caso para sistemas abiertos o volúmenes de control. ¿Qué es un sistema abierto o un volumen de control? Es un sistema en el cual hay una interacción eh, en el entorno entre la masa. Hay una entrada de masa y también hay una salida de masa. Si se acuerdan, un sistema está delimitado conforme nosotros veamos. Hay sistemas cerrados en el cual no hay interacción entre la masa, pero hay sistemas como este que son los abiertos o llamados volúmenes de control donde hay una interacción activa de la masa. Entonces la masa está entrando a nuestro sistema y por otro lado está saliendo de nuestro sistema. Esto conlleva a que si hay una entrada de una masa o una salida, esta masa que está entrando está generando una energía. Entonces vamos a ver qué tipo de energía genera esta masa, ¿no? Entonces tenemos que saber qué tipo de energía genera esta masa en la entrada y qué tipo de energía genera en la salida. Y cómo puedo calcularlo. Entonces, ese es el propósito de este tema. Entonces, ese tema básicamente se trata de ello. Entonces, en este capítulo vamos a tratar de ampliar el concepto de energía o de análisis de energía o balance de energía a sistemas en los que el flujo másico influye, ¿no? Está influyendo nuestro flujo másico a través de las fronteras, es decir, volúmenes de control, con énfasis particular en sistemas de flujo estacionario, porque en esos sistemas, cuando hablamos de volúmenes de control, hay sistemas de flujo estacionario y sistemas de flujo no estacionario. Nosotros vamos a ver el flujo estacionario más que todo, ¿no? Entonces decimos conservación de la masa. Empezaremos por ahí, porque hay un intercambio de flujo másico, entonces tengo que analizar ese punto. Entonces yo voy a decir el principio de conservación de la masa, que nos dice lo siguiente. Si, si hay una masa de entrada y hay una masa de salida, entonces mi masa de entrada menos mi masa de salida es igual al cambio de la masa dentro del volumen de control. También se puede decir que es la masa final menos la masa en el inicio. Si acá tenemos una masa que está entrando a mi volumen de control, entonces acá va a ejercerse un proceso, ya sea una transferencia de calor, tal vez sea que esto saque un trabajo al exterior, o puede ser en realidad simplemente una forma de enfriar mi volumen de control. Entonces, si es que cualquiera de los casos que yo tenga, entonces para calcular mi masa en la salida y en la entrada, tengo que asumir que aquí está entrando una masa y aquí está saliendo otra masa. Que si yo tengo dos entradas en este caso, mi flujo másico 3 debería ser mi flujo másico 1 más mi flujo másico 2. Eso si no hay pérdidas acá. Obviamente si no hay pérdidas dentro del volumen de control. Pero justamente es por eso que nosotros vamos a hacer el análisis para un flujo estacionario. Si nosotros tenemos, aquí las unidades son netamente de masa, es decir, kilogramos, pero ahora yo quiero hacer el análisis para un flujo másico. Como acá nos interesa el flujo másico, entonces yo tengo que ver un análisis para el flujo másico. Entonces yo digo que mi flujo másico de entrada menos mi flujo másico de salida es igual al cambio o a la derivada de la masa del volumen de control respecto al tiempo. Entonces, al cambio de la masa dentro del volumen de control respecto al tiempo dado o en un tiempo dado. Por otro lado, el flujo másico también se expresa como la densidad por el, por velocidad por el área. Entonces, acá tenemos densidad, la velocidad y el área de la sección. Entonces, aquí tenemos, si yo quiero expresarlo, la densidad por el inverso, que es el volumen específico, entonces yo digo que mi velocidad por el área sobre mi volumen específico define a mi flujo másico. Esa es mi definición de flujo másico. Pero yo sé que el flujo volumétrico, o también antes conocido como caudal, se define como la velocidad por el área, ¿no? Eso ya es un concepto que ya conocemos de Física 102, ¿no? Entonces el caudal o el flujo volumétrico es la velocidad por el área
de la sección por la que están atravesando nuestro fluido, ¿no? Entonces, en un caso de que yo tenga solamente una entrada y una salida, entonces mi flujo másico 1 es el que está entrando y mi flujo másico 2 es el que está saliendo. Si se han dado cuenta, es necesario enumerar estas entradas o salidas. Entonces, acá yo tengo una entrada 1 y acá yo tengo una salida 2. En este caso de acá arriba yo tengo una entrada 1, una entrada 2, pero una salida 3. Y con esto nos va a ayudar a entender qué flujo de másico está entrando a 1, qué flujo másico está entrando a 2, qué flujo másico está entrando a 3. Y de esa manera nosotros podemos hacer el análisis. Ahora, ¿por qué hacemos el análisis simplemente para flujo estacionario? Ese es la manera más sencilla de analizar en estos procesos y en este caso estos volúmenes de control, porque en estos casos, cuando analizamos el flujo estacionario, decimos que no hay cambios en la masa, es decir, que toda la masa que está entrando tiene que ser igual a toda la masa que está saliendo. Es justamente esta expresión que nos muestra acá. En este caso, puede ser una cámara de mezclado en el cual se está mezclando, digamos, agua por este lado y por el otro lado se está mezclando agua pero a diferente temperatura. Digamos, acá está a 10 grados centígrados y acá está a 70 o 80 grados centígrados. Entonces se mezclan ambos flujos máxicos de agua y al final está saliendo este flujo máxico de agua. Pero como yo estoy asumiendo que es un flujo estacionario, entonces no tiene que haber pérdidas de la masa, ¿no? Entonces no hay pérdidas, entonces toda la masa que está entrando en uno y en 2 tiene que ser igual a todo lo que está saliendo. Por lo tanto, mi flujo másico 3 tiene que ser igual a mi flujo másico 1 más mi flujo másico 2. Esa es la forma de analizar cuando tratamos un flujo estacionario. Entonces, hacemos cumplir esa ecuación, que la derivada de la masa del volumen de control respecto del tiempo o en un determinado tiempo es igual a cero, es decir, que no hay cambios. Entonces, automáticamente decimos que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Y esto lo podemos hacer para varias entradas y salidas o para una entrada y una salida normal, como es el caso de acá, de este dispositivo, ¿no? Que estamos viendo acá. Enumeramos la entrada y la salida y como solo tiene una entrada y una salida, entonces decimos que mi flujo másico 1 por el que está entrando es igual a mi flujo másico 2 por el cual está saliendo, nada más. En el caso de que tengamos varias entradas es como en este caso de acá. Es decir, empezamos a sumar los flujos másicos. Si hay solamente una salida, entonces decimos que el flujo másico de entrada es la sumatoria, es decir, flujo másico 1 más flujo másico 2, y la salida, como es solamente uno, es el flujo másico 3, nada más. Pero si fueran dos salidas, entonces tendría que ser flujo másico 3 más una salida de acá, digamos que tengamos, que va a ser flujo másico 4. Entonces, la sumatoria tendría que ser flujo másico 1 más flujo másico 2 es igual al flujo másico 3 más flujo másico 4, es decir, la sumatoria de entradas y de salidas. Y esto se cumple para un sistema de flujo estacionario, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos considerando. Entonces, una vez que ya conocemos eso, volvemos a la conservación de la energía. Ya sabemos qué es lo que pasa, cómo está atravesando el flujo másico. Entonces yo digo mi conservación de la energía, que yo tenía que la energía que entra menos la energía que sale es igual al cambio o el cambio de energía dentro del sistema. Habíamos visto que en este caso habían diferentes tipos de energía. Algunos son de transferencia y algunos son almacenados. Las almacenadas normalmente eran la energía interna, la energía cinemática y la energía potencial. Pero las de transferencia que habíamos visto en el anterior capítulo eran la de calor y de trabajo. Ahora, como estamos asumiendo que hay una energía que está entrando y está saliendo, que en este caso es producida por la masa, entonces tenemos que considerar esta energía más, la energía de transferencia producida por la masa. Y ahora nosotros tenemos que analizar este punto, ¿no? Entonces, decimos unidades de la energía, ya conocemos esta parte.
es decir, energía de entrada menos energía de salida es igual al cambio de energía del sistema, que nos viene en unidades de kilojoules. Y si lo queremos representar en unidades de potencia, decimos que energía de entrada menos energía de salida es igual a la derivada de energía del sistema respecto del tiempo, o en un tiempo dado. Entonces, cuando yo asumo que es un flujo estacionario, automáticamente me tiene que venir, me tengo que tomar en cuenta que la derivada o el cambio de energía dentro del sistema respecto del tiempo es igual a cero. Es decir, que no hay ese cambio, no hay esa pérdida, tal vez que vamos a decir, dentro de mi volumen de control. Por lo tanto, si no hay esta pérdida, automáticamente en esta ecuación de acá se convierte en esta de acá, donde digo que mi flujo másico que está entrando o mi energía mi flujo de energía en la entrada menos mi flujo de energía en la salida es igual a cero. Y como esto es una igualdad a cero, entonces automáticamente van a darse cuenta que estos se van a hacer iguales. Es decir, energía o flujo de energía de entrada es igual al flujo de energía en la salida. Entonces ya tenemos esta ecuación. Ahora, los tipos de energía de entrada y los tipos de energía de salida. Los que nosotros conocemos es que hay un calor de entrada, hay un trabajo de entrada, hay un calor de salida, hay un trabajo de salida. Y además, ahora que hay una interacción de la masa, entonces hay un flujo de energía de la masa que entra y hay un flujo de energía de la masa que sale. Ahora acá nosotros estamos considerando la afirmación que habíamos hecho antes, que los calores, o bueno, vamos a considerar que los que son de entrada, ya sea calor y trabajo, son positivos y los que son de salida, ya sea calor, trabajo o energía de flujo o flujo de energía producida por la masa, van a ser negativos, ¿no? Entonces, estamos asumiendo eso y además, como esta es una igualdad, esto automáticamente va a pasar al otro lado, pero nosotros vamos a tratar de acomodarlo, ¿no? Porque tengo que saber cómo se calcula esta energía, es decir, la energía transportada por la masa. En la energía transportada por la masa hay una parte que es la energía de flujo, que se define de esta manera, es decir, que mi energía producida por el flujo es la presión por el volumen, o puede ser también presión por el volumen específico en unidades por unidad de masa. Es decir, acá estamos en un kilojoule por kilogramo y en el caso de arriba estamos solamente en kilojoules. Entonces, esa es una forma de energía, que es la energía de flujo que está siendo transportada por la masa. Aquí tenemos una ecuación ya un poco conocida, donde cuando tenemos un fluido estático, nosotros sabemos que tiene una energía interna, tiene una energía cinética y hay una energía potencial. Si nosotros tenemos el fluido en movimiento, a esta ecuación de acá se le añade la energía de flujo, la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Entonces, en este caso, estamos viendo que hay cuatro formas de energía ahora. La energía de flujo, la energía cinética, la energía interna y la energía potencial. Eso es para un fluido en movimiento. Y además nosotros vamos a hacer ese análisis, ¿no? Ese análisis de energía de sistema de flujo estacionario, donde hay un movimiento del fluido, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. Si yo sé que para un fluido en movimiento, la ecuación que define las energías que transporta, es decir, que es la presión por el volumen específico más la energía interna más la velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad z, donde esto es la energía cinética, esta es la energía potencial, esta es la energía interna y esta sería la energía de flujo. Si se dan cuenta, acá tenemos algo bien interesante porque en un principio nosotros habíamos definido la entalpía, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que la definición de entalpía era que es la presión por el volumen específico más la energía interna, lo que estamos viendo acá. Entonces, la energía que es transportada o el flujo de energía que es transportada por la masa es igual a la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por z. Eso solamente cuando tenemos
la consideración de la definición de la entalpía. Ahora, la energía de la masa, como yo quiero por unidad de flujo másico, porque lo que estamos viendo es flujos másicos, no siempre, simplemente una masa, entonces yo digo que la energía que es transportada por la masa es igual a la masa por esta energía que hemos visto acá, que está transportada por el fluido, pero en este caso es por unidad de masa. Entonces yo tengo que multiplicarle por la masa. Y esto me va a dar en unidad de kilojoules. Ahora, si yo a esta ecuación de acá, a esta que hemos visto acá, yo le multiplico por el flujo másico, automáticamente se va a convertir en el flujo de energía que es transportada por la masa y me va a dar en unidades de kilowatts. Entonces, esa es la definición. Ahora vamos a reemplazarlo en la anterior ecuación. Como hemos considerado desde el anterior mm, tema, se va a considerar al calor entrante y al trabajo saliente. Por lo tanto, tenemos que cuando el calor es de entrada es positivo y cuando el calor es de salida es negativo. Lo mismo cuando el trabajo es de entrada es negativo y el trabajo de salida es positivo, ¿no? Entonces vamos a considerar todo eso acá. Decimos que el calor de entrada más la energía de flujo que es transportada por la masa de entrada menos el trabajo de salida menos la energía de la masa que transporta en la salida. Entonces, esto es mi nueva ecuación, donde este calor de entrada, o vamos a poner neto de entrada, está reuniendo o eh, está considerando que solo hay un calor de entrada, por lo tanto el calor de salida diríamos que entre comillas no existe, ¿no? Y en este caso también se está considerando que el trabajo es de salida. Pero más allá que esto no existe, simplemente esta ecuación está agrupando estos dos tipos de calor. Básicamente lo que está haciendo es unir el calor de entrada menos el calor de salida. Lo único que está haciendo es esto. Y el trabajo, este trabajo que vemos acá, lo que está haciendo es nuevamente unir estos dos igual. Como este es un neto de salida, entonces es lo contrario, es el flujo, bueno, es el trabajo de salida menos es el trabajo de entrada. Entonces, estas dos ecuaciones, o estas dos, el calor de entrada y el trabajo de salida, están agrupando estas dos formas. Calor de entrada y de salida y trabajo de entrada y de salida, de esa forma. Entonces, nosotros tenemos que considerar esto, ¿no? Tenemos que considerar de esa manera. Ahora, eso es lo único que nos interesa en esta ecuación. Luego tenemos que reemplazar, en vez de esta energía que es producida por la masa, en la entrada o en la salida, por la ecuación que ya habíamos deducido acá arriba, por esta ecuación de acá, ¿no? Por esta ecuación que estamos mostrando acá. Antes de pasar, tal vez podamos ver que antes de que entre a mi volumen de control, mi fluido o mi flujo que está en este caso, acá, está transportando estos tres tipos de energía. La energía interna, la energía cinética, la energía potencial y la energía de flujo. Eso es cuando está a punto de entrar. Pero ¿qué pasa después? Después de que entra, este fluido sigue teniendo las mismas o los mismos tipos de energía. Tiene los mismos tipos de energía. Por lo tanto, en la salida va a tener los mismos tipos de energía, porque estamos diciendo que no hay una pérdida de esto, ¿no? Entonces, automáticamente mi fluido va a transportar los mismos tipos de energía, pero tal vez serán en una menor cantidad. Por lo tanto, tenemos que hacer ese análisis. Entonces, decimos que de esta ecuación que teníamos acá antes, decimos que el calor de entrada menos el trabajo de salida es igual a la energía transportada en la salida menos la energía transportada en la entrada. Todos estos son por unidad de flujo, es decir, en kilowatts. Y de acá reemplazamos nuestras ecuaciones. Si es para varias entradas, esta ecuación cambia de la siguiente manera. Es la sumatoria de los flujos que están entrando, es decir, flujo másico 1 por tita menos flujo másico menos la sumatoria de las entradas, que es flujo másico por tita igual, ¿no? Entonces, esta es en las salidas y esta es en las entradas.
Ahora, reemplazando valores, si consideramos que hay solo una entrada y una salida, entonces tenemos esta ecuación de acá. Decimos calor de entrada menos trabajo de salida es igual al flujo másico por H2 o la entalpía 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z2 menos la entalpía 1 por la velocidad más diré, perdón, por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z1. Ahora acá, ¿por qué simplemente colocamos flujo másico 1 y por qué no colocamos flujo másico en la salida, flujo másico en la entrada? Porque si hacemos un balance de energía y cuando tenemos una entrada y una salida, básicamente la ecuación que nos va, bueno, perdón, es un balance de masa, la ecuación que nos va a salir es que el flujo másico 2 es igual al flujo másico 1 y al final esto va a ser igual al flujo másico que tiene, porque no va a variar. Entonces, en vez de colocar flujo másico 1 y flujo másico 2, directamente yo asumo que es un flujo másico. Por lo tanto, digo, factorizo mi flujo másico, que va a ser flujo másico por la entalpía 2 y todas las que vemos acá. Pero nosotros, como en el anterior tema, vamos a tratar de resumir todos estos tipos de energía. Vamos a asumir que primeramente la energía cinética es igual a cero, o el cambio de energía cinética no es tan apreciable en algunos volúmenes de control. Por lo tanto, vamos a asumirlo que es igual a cero. Por lo tanto, acá estos dos se van, ¿no? Y lo mismo hacemos para el cambio de energía potencial. En algunos no son tanta la altura o cuánto de altura tienen los dispositivos. Por lo tanto, asumimos que el cambio de altura, o es decir, de energía potencial, es igual a cero. Entonces asumimos estas dos condiciones que no siempre se van a cumplir y vamos a ver en ejercicios que vamos a asumir lo contrario, que estos dos sí existen, pero se está eliminando tal vez la energía cinética o tal vez se estén eliminando la energía interna. Entonces depende mucho de cada caso. Entonces nosotros vamos a asumir esto, que no hay estos dos tipos de energía, ¿no? Para simplificar en realidad nuestra ecuación. Lo único que va a haber es la entalpía, porque en la entalpía se está resumiendo la energía que es producida por el flujo y también la energía interna. Entonces nos quedaría esta ecuación, donde decimos que el calor de entrada menos el trabajo de salida es igual al flujo másico por la entalpía 2 menos la entalpía 1 y con eso tendríamos una ecuación para cualquier dispositivo de flujo estacionario. Pero como les digo, esta ecuación no es la, vamos a decir, no es la general, no es la única que vamos a tener. En algunos ejemplos vamos a usar esta ecuación grande, donde básicamente colocamos los tipos de energía que tiene que está transportando mi masa. Y en otros que no son necesarios, vamos a utilizar simplemente esta ecuación, donde nos dice que el calor de entrada menos el trabajo de salida es igual al flujo másico por la diferencia de entalpía en la salida menos en la entrada. Entonces, esa sería nuestra ecuación. Y ahora, como ya hemos hecho el balance o el análisis de energía, lo último que nos faltaría es analizar los dispositivos de ingenieriles de flujo estacionario. Nuevamente acá les repito que estos solo son para un caso particular. Puede presentarse que en algunos casos se tenga que adicionar algo más. Lo primero que vamos a ver es toberas y difusores. Cuando asumimos o cuando vemos toberas y difusores, lo primero que vamos a asumir es que el calor es igual a cero. Segundo, mi trabajo es igual a cero. Y la energía potencial es igual a cero. Y solo tiene una entrada y una salida. Entonces, en estos dos tipos de flujo estacionario o dispositivos de ingenieriles, asumimos estas tres consideraciones. Como asumimos estas tres consideraciones, en la anterior ecuación que teníamos que el calor de entrada menos el calor de salida es igual al flujo másico, y aquí colocábamos todo, ¿no? Entalpía 2 más velocidad 2 al cuadrado
sobre 2 más gravedad por Z2. Y lo mismo colocábamos para la entrada, ¿no? La entrada es entalpía 1 más la velocidad 1 al, perdón, la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 y más gravedad Z1, ¿no? Entonces teníamos esta ecuación. En este caso vamos a asumir que el calor es igual a cero, por lo tanto calor de entrada cero. Acá es trabajo, perdón, acá era trabajo. El trabajo es igual a cero, por lo tanto trabajo igual a cero. Además, la energía potencial es igual a cero, por lo tanto, esto es igual a cero y esto es igual a cero. Lo único que nos quedaría es la entalpía y velocidades, ¿no? En ambos casos. Entonces yo digo, primeramente, balance de masa, flujo másico 1 es igual a mi flujo másico 2. Y eso ya teníamos, lo tenemos de manera sencilla, porque solo tiene una entrada y una salida. Y finalmente el balance de energía, que nos va a dar que la entalpía 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 es igual a la entalpía 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Y esto es para un caso general, no es para todos los casos. No en todos los difusores se va a considerar esta ecuación. Y lo más recomendable es que ustedes usen esta ecuación que hemos colocado acá. Pero si ven una tobera o un difusor que está actuando de una manera sencilla, es decir, que no se considera un calor de entrada, que no se considera un trabajo de entrada o un calor, o los calores y trabajos no se consideran y además el cambio de energía potencial no se considera y son iguales a cero, entonces se va a asumir que tenemos esta ecuación de acá, ¿no? Es importante que tomemos eso en cuenta. Y ahora vamos a hacer lo mismo cuando hacemos el análisis para bombas, turbinas y compresores. En este caso, para bombas, turbinas y compresores, el, cuando hacemos el análisis para una bomba es bastante complicado. Hay bombas en el cual vamos a ver que tienen velocidades y tenemos que considerar eso. Hay bombas en el que tenemos un trabajo de entrada. Hay bombas en el cual vamos a tener simplemente no vamos a tener un trabajo de entrada, solo vamos a tener energía cinética o energía potencial. Entonces varía para las bombas. Para este caso, en este específico para las bombas, no vamos a tratar de dar una fórmula en general, porque son muchas. Pero para las turbinas y compresores, de manera más sencilla, se utilizan dos consideraciones, o bueno, en este caso tres. Usualmente, cuando hacemos el análisis para turbinas y compresores, el calor se considera que es igual a cero, es decir, no hay un calor de entrada, tampoco hay un calor de salida. Por lo tanto, el calor es igual a cero. También se considera que el cambio de energía cinética es igual a cero. Eso es importante considerar, que el cambio de energía cinética es igual a cero. Y lo otro que se considera es que el cambio de energía potencial es igual a cero. Y además que solo tiene una entrada y tiene una salida. Y con eso se acaba lo que estamos asumiendo para turbinas y compresores. Eso, como les repito, es usualmente. Puede haber turbinas en la cual tenga una transferencia de calor, puede haber. Puede haber compresores en la cual tenga una transferencia de calor, puede haber. Entonces, depende, mucho depende de cada situación. Pero usualmente se consideran estas tres que hemos dicho acá, que el calor es nulo, el cambio de energía cinética es nulo y el cambio de energía potencial igual es nulo. Entonces, con ayuda de todos, con lo que hemos asumido, tenemos lo siguiente. Primeramente, el balance de masa, es decir, flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, porque tiene una entrada 1 y tiene una salida 2. Entonces decimos compresor, el compresor normalmente genera una potencia, o bueno, en realidad necesita una potencia de entrada para que funcione. Por lo tanto, yo digo una potencia de entrada es igual al flujo másico por la entalpía 2 menos la entalpía 1, porque estamos considerando que no hay energía potencial ni energía cinética y el calor es igual a cero. Ahora para la turbina,
que tenemos acá, que es el caso contrario del compresor, es decir, que tenemos una entrada 1, tenemos una salida 2, y la turbina lo que hace es aprovechar toda la energía que está siendo transportada por el flujo y toda esa energía, vamos a decir, térmica, y toda la energía que está siendo almacenada por el fluido, lo transportamos o lo transformamos en potencia. Entonces mi turbina, a diferencia del compresor, genera potencia, una potencia de salida. Por lo tanto, para mi turbina decimos que mi potencia negativo de salida es igual al flujo másico por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y con eso teníamos esta parte de la turbina. ¿Qué es lo que faltaría hacer el análisis para bombas? Pero como ya les he dicho, para una bomba es un poco más complicado hacer el análisis porque hay muchas situaciones y no vamos a tratar de formular una ecuación para la bomba porque sería colocar toda la ecuación que habíamos deducido anteriormente. Entonces, para cada bomba en específico vamos a hacer un análisis de manera diferente. Ahora, algo interesante acá que tienen que tomar en cuenta es que un compresor se comporta de manera inversa a una turbina. Entonces, la turbina genera potencia, el compresor necesita potencia. Entonces, el compresor necesita una potencia de entrada, mientras que la turbina genera potencia, ¿no? Esas son las dos formas. Y además aquí estamos considerando el signo. Acá está el signo y acá igual estamos considerando el signo. Entonces, cuando nosotros operemos estas ecuaciones, no vamos a necesitar considerar si es negativo o es positivo, porque acá ya me están dando el signo cuando sale negativo, cuando es de salida y cuando es de entrada ya me están dando igual el signo. Entonces, con eso yo ya voy a tener resultados que solamente van a ser positivos, utilizando estas ecuaciones de acá, ¿no? O utilizando la ecuación que habíamos deducido en un principio. Muy bien, una vez que tenemos eso, los dispositivos ingeniería de flujo estacionario, también hay otros. En este caso vamos a ver las válvulas de estrangulamiento, que las válvulas de estrangulamiento son las más sencillas, son las que normalmente vemos, ¿no? Es como la llave de paso cuando, digamos, a veces no hay agua, normalmente decimos, tal vez está cerrado la llave, ¿no? Entonces vamos a abrir, entonces básicamente una válvula de estrangulamiento permite el paso, ¿no? Del fluido en este caso. Entonces, cuando hacemos el análisis para una válvula de estrangulamiento o una válvula, lo que vamos a considerar es que el calor es cero, que el trabajo es cero, la energía cinética es cero y la energía potencial o el cambio en realidad de energía cinética y energía potencial es igual a cero y que solo hay una entrada y una salida, como vemos acá. Tenemos una entrada 1 y una salida 2. Entonces, como es tan sencillo, mi análisis de masa va a ser flujo másico 1 es igual a flujo másico 2 y mi análisis de energía, como no tengo calor, trabajo, energía cinética ni energía potencial, decimos que mi entalpía 2 va a ser igual a mi entalpía 1. Entonces acá ya estamos considerando que la entalpía va a ser constante, ¿no? Para eso nos sirve la válvula ajustable, ¿no? O la válvula de estrangulamiento. Y esta es básicamente su ecuación. Algo que es bien interesante es que una válvula muchas veces nos sirve para aumentar la presión o para disminuir la presión del fluido. Entonces, eso es bien importante. Muy bien, una vez que tenemos eso, pasamos a las cámaras de mezclado, que son básicamente un dispositivo de ingenieril en el cual podemos mezclar dos sustancias, tal vez de la misma forma, en este caso, como vemos acá, acá tenemos agua caliente, agua fría, y lo que pasa es que acá están entrando ambas, entonces esto llega a obtenerse una mezcla y la mezcla es la que va transportada por este tubo hasta llegar a la regadera y empieza a salir el agua acá. Entonces acá está considerando el agua fría por un lado y acá está considerando el agua caliente. Entonces lo que va a entrar acá va a ser un agua tibia, con lo que normalmente es más cómodo tal vez le- eh, lavarse
o para aplicar algunas otras consideraciones también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una cámara de mezclado, usualmente tenemos que considerar que el calor es igual a cero, que el trabajo es igual a cero y el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial es igual a cero. Entonces, no nos interesa tanto la energía o la velocidad que está transportando mi fluido, la altura que se está perdiendo o está, hay la diferencia de alturas, entonces no nos interesa eso. En este caso, solo tenemos que considerar que va a haber dos entradas y una salida. Entonces, para una cámara de mezclado, la consideración que tenemos que hacernos es que todas tienen que estar a la misma presión, porque si no estuvieran a la misma presión, no se produciría una mezcla. Por lo tanto, automáticamente decimos que el análisis o balance de masa es igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2 es igual al flujo másico 3. Es decir, que tenemos una entrada 1, tenemos una entrada 2 y está saliendo 3 acá, ¿no? Lo mismo para este caso, tenemos una entrada 1, hay un flujo másico que está entrando, hay un flujo másico 2 que está entrando y hay un flujo másico 3 que está saliendo. Ahora, nuevamente, para una cámara de mezclado puede variar dependiendo, porque acá puede haber tal vez una transferencia de calor o no puede haberla. Por lo tanto, este es el caso que es usualmente utilizado, en el cual no hay ni calor ni trabajo. Para estas consideraciones, cuando hacemos el balance de energía, decimos como no hay ni calor, ni trabajo, ni energía cinética, ni energía potencial, solo hay energía producida por la entalpía, ¿no? Entonces decimos flujo másico 3 por la entalpía 3 es igual al flujo másico 1 por la entalpía 1 más el flujo másico 2 por la entalpía 2. Entonces acá ya tenemos la ecuación para una cámara de mezclado, para balance de energía, que es este de acá, y para el balance de masa, que es este de acá. Entonces ya tenemos dos ecuaciones que nos van a servir para hallar cualquiera de estas consideraciones. Y por último, vamos a ver los dispositivos ingenieriles que son para intercambiadores de calor, que son los más, eh, vamos a decir, los más complicados de hacer el análisis, entre comillas, porque no es tan complicado. Entonces, los intercambiadores de calor, usualmente consideramos que el trabajo es igual a cero, la energía cinética es igual a cero y la energía potencial es igual a cero. Y estos intercambiadores de calor tienen dos entradas y también dos salidas. Y además pueden estar a diferente presión, perdón. Entonces, para analizar estos intercambiadores de calor, tenemos dos alternativas de solución dependiendo cómo se selecciona el volumen de control. Entonces, la primera alternativa es hacer un análisis por separado. Acá tenemos dos imágenes que nos muestran cómo es un intercambiador de calor. Ahora, ¿cómo podemos hacer el análisis? Vamos a hacer el análisis por separado. ¿A qué se refiere eso? Vamos a hacer un análisis de energía para el fluido 1 y otro análisis de energía para el fluido 2, o en este caso para el fluido A y en este caso para el fluido B, que vemos acá. Entonces, básicamente para qué me sirve un intercambiador de calor es que acá yo puedo introducir un refrigerante 134, de tal manera que si acá yo tengo un agua fría, perdón, un agua caliente, digamos a unos 180 grados centígrados, como se está produciendo el intercambio, entonces acá va a atravesar mi agua. Entonces lo que va a hacer es que toda esa agua que está siendo transportada ejerza una transferencia de calor al refrigerante 134, porque el refrigerante 134 normalmente es frío, por lo tanto va a haber una transferencia de calor al refrigerante 134. Si aquí está entrando el refrigerante 134 a menos 20 grados centígrados, tal vez acá puede salir a unos 10 grados centígrados y el fluido de acá ya se ha convertido en 40 grados centígrados y no en lo que habíamos visto, en 180 grados centígrados. Entonces, un intercambiador de calor sirve para cambiar la temperatura del fluido y por ende, si cambia la temperatura, pues cambia de estado, ¿no? Entonces, tenemos que esa es la función de un intercambiador de calor.
Si hacemos el análisis por separado, primeramente tenemos que considerar que el flujo 1 o el flujo A en este caso tiene una entrada y una salida. Vamos a decir una entrada 1 y una salida 2. Por lo tanto, balance de masa, decimos flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y es igual al flujo másico del agua. Como el flujo másico del agua va a transportar o va a producir un calor de entrada, por lo tanto decimos que es un calor de entrada que como no tengo ni energía cinética ni energía potencial y no tengo trabajo, va a ser igual al flujo másico del agua por la entalpía 2 menos la entalpía 1, ¿no? Esa es la forma en la que se está haciendo el análisis para el agua. Estamos considerando que el agua está caliente. Y en el punto 2, es decir, el fluido B, es algo frío, vamos a decir que es refrigerante 134, por lo tanto posee una entrada que va a ser 3 y otra salida que va a ser 4. Por lo tanto, el flujo másico que es 3 es igual al flujo másico 4 y esto es igual al flujo másico de mi refrigerante 134. Como mi refrigerante 134 va a tener un calor de salida, vamos a decir, entonces, vamos a decir que mi calor de salida negativo es igual al flujo másico del refrigerante por la entalpía 4 menos la entalpía 3. Entonces, mi refrigerante 34 en este caso estaría perdiendo trabajo, perdiendo transferencia de calor. Pero normalmente no se da eso, ¿no? El refrigerante no pierde calor en realidad. Lo que hace es lo siguiente. Mi refrigerante 134 en realidad gana calor. Por lo tanto, podemos decir que este fluido B es el agua porque está despidiendo calor y mi fluido A puede ser el refrigerante 134 que está recibiendo calor, ¿no? Una transferencia de calor. Al final, cuando hacemos ese análisis, consideramos que el calor de entrada es igual al calor de salida y igualamos estas dos ecuaciones y obtenemos una ecuación que solo depende del flujo másico y de las entalpías en cada estado, es decir, en el estado 1, 2, 3, 4. Muy bien, esa es una forma de hacer el análisis. La siguiente forma o la forma alternativa es hacer el análisis en conjunto, como si fuera una cámara de mezclado. Acá tenemos una entrada 1 y tenemos una salida, perdón, una entrada 3. Por lo tanto, yo tengo que hacer un flujo o una sumatoria de flujos másicos que están entrando y que están saliendo. Entonces, yo digo flujo másico de entrada, acá le faltaba la sumatoria, es igual al flujo másico 1 más el flujo másico 3. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo en 4 y está saliendo en 2. Por lo tanto, flujo másico de salida es el flujo másico 2 más el flujo másico 4. Y esto es mi balance de masa. Y ahora mi balance de vamos a decir, mi balance de energía es mi flujo másico 1 por la entalpía 1, que es el flujo másico, el- la energía de flujo que está entrando en 1, más el flujo másico 3 por la entalpía 3, que es el flujo de energía que está entrando en 3. Esto es igual al flujo másico 2 por la entalpía 2, que es el flujo másico que está saliendo en 2, más el flujo másico 4 por la entalpía en 4, que es el flujo másico que está saliendo en 4. Entonces, con esto yo tengo una ecuación en general, que al final esta ecuación va a ser la misma que habíamos deducido para el anterior caso, ¿no? Va a ser la misma. Entonces, con esas consideraciones, nosotros ya podemos decir que esas son las dos formas de analizar este volumen de control, que es un intercambiador de calor. Normalmente el intercambiador de calor por dentro es de esta forma, como lo estamos viendo acá. Hay una tubería que está yendo de esta forma y la otra tubería está yendo, simplemente entra y está esparciéndose por todo esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no hay una interacción directa entre ambos fluidos. Es por esa razón que la presión puede ser diferente de ambos fluidos. Entonces, eso es interesante, es importante considerar porque a veces se confunde al intercambiador de calor por una cámara de mezclado, ¿no? Pero cuando consideramos un intercambiador de calor, tenemos que considerar que el intercambiador de calor
normalmente no tiene una interacción directa con el otro fluido que está entrando, ¿no? Entonces, eso es interesante e importante considerar. Con esto terminaríamos la parte teórica de volúmenes de control y vamos a pasar ahora a la parte práctica.